Muchas gracias, compañera Irene Pesendez. Ahora, culminada la exposición de la compañera, vamos a dar pase a nuestro segundo comentarista, el doctor Gustavo Salvardey, por favor. Muchas gracias al Partido Aprista Peruano. Muchas gracias a la Fundación Pablo Iglesias. Encantado de estar aquí con ustedes. Lo primero que quiero decir es con respecto a mi gran amigo Hugo Salvatierra, de que efectivamente yo creo que ya es un consenso de que el poder político y económico se está trasladando paulatinamente hacia el Asia y que en unos cálculos que yo hice algún tiempo para el 2050 vamos a tener más o menos 4.800 millones de consumidores en el Asia, incluyendo la India y la China, y en Estados Unidos, yo resido ahí, vamos a hacer 450 millones a todo dar. Por eso es que en una universidad conocida en Chicago propuse de que deberíamos hacer la integración americana, para por lo menos que cuando el Asia tenga unos 4.800 millones de consumidores, nosotros tengamos cerca de 1.000 en el 2050. Y que eso evidentemente es un imposible porque escapa a las reglas con las cuales se mueve el capital, que son la tasa de ganancia, y que está por encima de los deseos y voluntades de los políticos y de los filósofos. Segundo, quiero decir que cuando habló Hugo tuve la sensación de que efectivamente, recordando a los clásicos, a los griegos me refiero, que estamos viviendo una oclocracia, que los ciudadanos no son ciudadanos, son más bien habitantes, y que cuando eligen a sus autoridades las eligen con tan poco conocimiento que pagan el hecho de haber escogido mal, y que al final eso termina una dictadura, que es un ciclo repetitivo que se dio durante siglos en toda la historia del mundo clásico griego que ustedes conocen. En tercer lugar, quiero decir, para entrar directamente al tema que nos preocupa, que es la práctica, después de haber pensado teóricamente, de que voy a hablar del Perú, pero también podría ser también de Argentina, como aquí han hablado, o de Chile, o más que nada de México. Al hablar del Perú, por ejemplo, yo me puedo sentir identificado de que en México también hay un 57% del mundo informal. Nosotros somos 66%, Ecuador tiene 40%, incluso la Argentina, después del enorme retroceso que ha tenido económico y social en las últimas décadas, llegó a tener hasta 57% de informalidad, ahora ya está cerca de 40%. Para mí, digamos, en términos de largo plazo que yo puedo ver, o mis hijos o mis nietos, no más allá, que creo que es bastante como atención para todos nosotros, el Perú ha cambiado mucho. Hemos dejado de ser una política criolla, un país criollo, para convertirnos en un país mestizo. Más o menos vivimos en Lima un tercio de la población, en el mundo rural es un 25%, y el resto, cerca del 42%, es el resto del mundo urbano. En consecuencia, hemos estado viviendo en los últimos, 30 años, presidentes informales. Quizás el menos informal haya sido el último, pero por lo menos ha sido informal en cuanto a su conocimiento y práctica en política, si bien es un gran empresario y ha sido un gran financista y tiene un gran conocimiento por haber ejercido el cargo de ministro en el Perú y haber ejercido el cargo de financista de capitales en el exterior, lo cual es muy atractivo y muy comentado, y por tener además una familia orientada hacia la izquierda, incluyendo abuelos y tíos que estuvieron en Alemania antes que Hitler los sacara, como hizo o matara a tantas personas judías. El APRA no ha terminado de hacer todavía su diagnóstico del Perú mestizo. Nosotros creemos que nosotros somos los políticos del país, nosotros somos los políticos del 30%, 32%, pero hay los políticos informales en los asentamientos humanos, en las aldeas, en los pueblos, en los valles, en la Amazonía. Sus políticos son los que invaden la tierra,
Sus políticos son los que ayudan a construir sus artesanías. Son aquellos que cuando se quema aquí cerca, encontramos que se queman no solo las casas, sino se quema gente que hace ropa y que vende como boutique, o gente que está haciendo piezas de carro. O sea, la informalidad aquí vive y está organizada informalmente. Ellos tienen sus médicos, ellos tienen sus dentistas, tienen sus personas que ejercen la función política. Con Jorge estuvimos, yo me acuerdo hace poco aquí en Valparaíso, en lo alto de Villa María el Triunfo, acompañando a un último invasión que ya tenía ahí cierto tiempo, pero no lo reconocían como asentamiento humano. Y Jorge tuvo la oportunidad de contribuir y yo estuve ahí, fui presente. Y qué cosa es lo que yo veía ahí, que todavía el resto del Perú estaba llegando, o sea, se estaba vaciando los Andes hacia la selva un poquito y fundamentalmente hacia la costa y algunas ciudades grandes de la misma sierra. Y yo he podido vivir una Lima de poca gente en los años 50, porque yo estaba en primaria en los años 50. Y era una Lima donde mi papá me llevaba al Jirón de la Unión, nos íbamos a la botica francesa, y se encontraban, se saludaban. Yo un día yendo al Guadalupe, fui a la Plaza de Armas, me encontré comprado, yo salía solo por la calle, le dije, presidente, ¿cómo está? Él se sacó su gorro y me saludó. Esa era otra Lima, era una Lima donde los grandes apellidos que eran representantes de la oligarquía que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y que eran grandes apellidos y que, digamos, nacen con la repartición de Chenique en el siglo XIX, para decir algo, y se continúan, y si no fuera sido por Velasco no hubiera habido una cierta ruptura en la sociedad peruana, que estaba totalmente atrasado respecto incluso a Bolivia en cuanto a reformas estructurales necesarias para avanzar más en el campo del capitalismo, que es la vía que hemos escogido y que todo el mundo ha escogido, con algunas variantes. Digamos, los rusos tienen su capitalismo ruso, oligárquico, con los hijos de los antiguos líderes de partidos políticos, algo parecido en la China, pero la China con la ayuda de Estados Unidos, porque el presidente Nixon se fue ahí con el mismo gran economista monetarista Friedman, hicieron un plan para que la decadencia de la industria americana respecto al resto del mundo pueda recuperarse, pensando que Estados Unidos se iba a producir desde la China para invadir al mundo. Por eso es que cuando un representante del gobierno de Bush, hijo segundo, viaja a Europa, él era el viceministro de Defensa, les dice, ¿saben? Lo vamos a invadir. Por supuesto, los europeos se rieron, que van a invadir Estados Unidos con esos carros tan grandes, unas refrigeradoras tan grandes, le suenan las cosas. Aquí en Europa somos muy exactos, nos gusta pequeño. Lo que no se estaban dando cuenta que los iban a invadir desde China, como lo están haciendo. Porque de China, la mitad de lo que llega a Estados Unidos es de propiedad de americanos. Y China se está comiendo la industria de calzado de Italia, ya se ha comido la industria textil, y sigue y avanza. Y cuando se ha comido la industria textil del norte de Chile, no solamente se ha comido en términos económicos, sino se ha quedado con los planos de todos los tipos de tela y diseños desde el siglo, desde la Edad Media. O sea, no solo ha comprado producción llevando mano de obra china, sino compró conocimiento que se retrae a siglos atrás, que está utilizando porque ellos gastan en investigación y desarrollo para analizarlo y otra vez vertirlo hacia el occidente. Pero junto con esto que está pasando en el Perú, que va a significar que todos los partidos vamos a tener que adaptarnos, es decir, si nosotros no tenemos una persona cerca que nos esté representando y que vive en los asentamientos humanos y que esté ahí produciendo con ellos, otro que esté buscando la legalización, otro que les esté buscando la pavimentación, otro que les esté buscando la luz, nosotros no lo vamos a representar y van a seguir llegando informales. El primer informal fue el presidente Fujimori, que les habló de una manera diferente y después hizo otra cosa. Pero ellos se identificaron, dijeron, un presidente que digamos, habla como nosotros, se viste como nosotros, y que incluso después comienza a decir que no le interesa que se pasen los semáforos con luz roja, con tal de que llegue a su destino, y que en el Perú no hay héroes, ¿no? Que en realidad lo que vivimos somos nosotros, para contar algunas cositas. Estoy llevando los 10 minutos, mi querido compañero, y el auditorio será quien me diga finalmente si me conceden un minutito más. Pero lo que yo les quería decir, que yo creo que ese es el reto de nuestro país, ¿ya?
El reto de nuestro país es mirar lo que está pasando en el mundo, que es la crisis producida por la globalización neoliberal, en donde Trump lo que ha hecho es atacar a la globalización neoliberal en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, haciéndole creer que los inmigrantes le han quitado su trabajo, cuando lo que le han quitado el trabajo son China y ahora Indochina y Vietnam y etcétera y etcétera. Que por eso ahora ya los zapatos, la ropa ya no viene de China, porque ya están en $12.50 la hora y están produciendo cosas de mucho valor, contenido técnico y científico. Acaban de lanzar su primer portaavión, es interesantísimo, tienen programado irse a la Luna, han copiado todos los misiles, se los sacaron de acá mediante el espionaje, es decir, han acumulado conocimiento y han acumulado capital, que es lo que necesita un país para avanzar, con un gran costo humano, es cierto, pero si no hubieran hecho nada también el costo humano seguiría. Es como en el Perú, nosotros hemos avanzado bastante, solo que no queremos reconocer. Miren, en el segundo gobierno aprista en Europa y en todas partes se reconoció el milagro peruano, porque ya había crecido desde el 2003 la economía y nosotros pudimos reducir desde el 47% a 27% la pobreza, no hecho por ningún país en el mundo. Al mismo tiempo logramos que suban los salarios más en la sierra y en el mundo urbano que en la costa. Tercero, se hicieron 120.000 obras y se fortaleció la conectividad de tal manera que se produjo un efecto multiplicador que va más allá de los factores de inversión, de capital y trabajo. Pero como no hubo capacidad de transmitir, y lo que aquí todos hemos dicho, y yo los he escuchado con tanta atención, el 80% del financiamiento es radio y televisión, y los que tienen ese 80% son los que le manipulan la opinión pública, esa es la palabra. Manipulan, y no lo digo yo porque está dicho por especialistas de este sistema. Y en ese sentido, como el habitante le falta más para ser ciudadano y tener una idea del mundo tan complejo que vivimos, ¿no? De entender, ahora más que nunca son los partidos que tienen que adecuarse a lo nuevo. El Perú es chico, no necesita mirar mucho con que se crezca al 3% a nivel mundial. Nosotros podemos ser como los países latinos, boutiques, y con esto termino. Boutiques. Vamos a vender las mejores camisas a $120, 150. Vamos a vender lo mejor de nuestra agricultura, de nuestra pesca, de nuestra industria, de nuestra agroindustria, de nuestra agrominería, y termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Sarbardein, destacado economista internacional. Bien, continuando con el panel de expositores, ahora damos pase al compañero y amigo de la integración continental, el licenciado Juan Carlos Arrosemena. Buenas tardes. Continuando con la tertulia internacional que hemos llevado en este par de días, aquí hablábamos realmente de los desafíos de la política, rol del Estado y el desarrollo económico y justicia social. Bueno, en mi opinión es ¿qué buscamos como partidos políticos? La satisfacción, el bienestar de la gente. ¿Cuál debe ser el rol del Estado? Conducir a las fuerzas que generan esto ordenadamente. ¿Cuál es el objetivo de un partido político? En mi opinión, transformar la sociedad. Y el medio, el poder. El poder estando, dicho sea paso, en el poder o en la oposición. Porque estando en la oposición, también a través de la fiscalización se puede hacer política, se puede llevar adelante a un país. Ahora, a mí me preocupa que qué es lo que debemos discutir en los partidos. Y cuando yo entro generalmente
a reuniones en mi partido, y sé que en otros partidos también, se discute únicamente de cuál es la próxima elección, cuál va a ser el próximo candidato del partido, el próximo candidato a diputado, alcalde, o los que van a dirigir el partido. Estamos hablando muy poco de qué es lo que necesita la población para vivir mejor. De los problemas nacionales no queremos saber. Y si tenemos que hablar del seguro social, de que está quebrado los fondos de pensión, mejor nos quedamos callados, porque eso nos puede restar votos. Entonces, ¿a dónde estamos llevando a nuestros países? A nuestros partidos, perdón. Y por ende, ¿a dónde estamos llevando a nuestros países? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como reto? Yo creo, señor gobernador, estoy de acuerdo, pero es que los retos tenemos que hablarlos. Hablar de estos temas y no sencillamente estar tratando de ver cómo evitamos los mismos para no perder votos. Yo considero que nosotros deberíamos estar hablando de cuáles son las fortalezas que tienen nuestras economías. ¿Cuáles son las fortalezas que tienen nuestras economías para crear riquezas? Porque no podemos distribuir riquezas sin riquezas y no queremos distribuir pobreza, que yo sepa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para generar riquezas? Hablemos del caso del que yo conozco, Panamá, y estoy seguro que en cada uno de nuestros países verán fortalezas económicas. Pero Panamá tiene su hub logístico, el Canal de Panamá, los puertos centrobancarios, tiene el ferrocarril, el aeropuerto internacional de Tocumen, las interconexiones, tiene todas estas fortalezas que en los últimos 13, 14 años casi ha cuadruplicado el Producto Interno Bruto del país, llevando crecimientos que estuvieron en el 9.2, 12.1, 10.7, 10.6% anuales. Tremendos crecimientos, con grandes crecimientos en los ingresos nacionales. Pero me hago la pregunta, ¿arreglamos los problemas reales? Pues mi respuesta es no. Porque la mayoría se fue en obras que no son prioritarias. Y ahí entran los Odebrecht, que pasan la factura. Yo no me puedo quejar de que mi país haya hecho un metro. Claro, ahora es uno de los países que tiene metro. Ahora somos Disney World. Sin embargo, y ojalá tuviéramos 2 o 3 metros, pero costó $9.000 millones las 3 líneas del metro. $9.000 millones, casi el doble que la expansión del Canal de Panamá, que en su primer año ya ha dejado ingresos por $1.500 millones. Entonces yo hago la pregunta, ¿discutimos con la sociedad lo que era necesario, lo que necesitaba la sociedad realmente para crecer? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Yo creo que tenemos que generar más riqueza. ¿Tú sabes para qué? O ustedes saben para qué, disculpen el tuteo. Para poder crear desarrollo sostenible en las áreas deprimidas. Miren, yo no voy a entrar aquí a hablar de ahora seguridad alimentaria y el romance del agro, pero en mi país, a través del agro, podemos crear economías sostenibles en las áreas más apartadas del país. O abrir carreteras que se vayan hasta la montaña para ver cómo combatimos esas regiones o esas ramas de pobreza que hay en mi país. O ver cómo le metemos a la educación, a la salud. Y después de haber hecho eso, tal vez después de haber hecho eso, entonces hacemos el metro. Y si quieres 2 metros hacemos. Pero es la discusión que no nos hemos atrevido nosotros a llevar a cabo. Es la discusión que hemos dejado a un lado para que lleguen demagogos populistas. Ya iba a decir nombres, pero no me quedo callado sin nombre. Pero aquí todos sabemos los demagogos y los populistas. Agarran ese dinero y se lo gastan, regalando, aumentando una cantidad de subsidios que no son focalizados, que no generan riqueza y que al contrario van a crear mayor pobreza. Para mí esto es preocupante y esto es lo que tenemos que estar hablando en nuestros partidos políticos. Queremos desarrollarlos. ¿Cuál es el desafío?
hablar estos problemas sin temor, sin miedo. Es la única forma que vamos a poder ser nosotros la respuesta para nuestros países. Mejor me quedo callado porque ya se acabó el tiempo y ya estaba viendo que me estaba mirando hasta mal. Dale. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan Carlos Arrozamena. Bien, ahora continuando con el panel, damos parte a la representante de la Unión Cívica Radical, la compañera Lilian Puy. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer a la Fundación Pablo Iglesias, a través de Jimena, y a nuestro encantador Jorge, que nos atiende tan bien y nos hace sentir tan en casa. Yo quiero señalar dos cuestiones que me parece que son parte de nuestra agenda política y que tienen que ver con los desafíos, pero también con desafíos que se han construido históricamente. Uno tiene que ver con el Estado y otro tiene que ver con la democracia. Me voy a referir primero a esta última para luego ir al segundo tema. Yo creo que nosotros estamos con un desafío en cuanto a la definición de la democracia. Vivimos desde la década del 90, sobre fines de los 80, apareció una concepción de la democracia que venía de la mano de los gobiernos de Thatcher y de los gobiernos de Reagan, con la ideología que esos dos gobiernos sostuvieron y que tenían que ver con entender a la democracia como un gobierno que resultaba de la competencia de políticos interesados en conseguir cargos en el Estado y nada más. Eso llevaba a una concepción de la democracia simplemente como una competencia electoral y punto. Es decir, como una ingeniería, como una forma de resolver un problema de distribución de los cargos en el Estado. Esa concepción iba acompañada de otra concepción que tenía que ver con la negación del Estado, a partir de entender que el Estado fundamentalmente era un lugar ocupado por los políticos y los burócratas que lo único que querían era ascender en sus propias carreras y que no tenían ningún problema en entrar en connivencia con los políticos, en mejorar los ingresos de estos y darle satisfacción a su necesidad de poder. La respuesta a ese pensamiento neoconservador, neoautoritarista que se instaló, no solamente en los grandes centros mundiales, sino también en el marco de América Latina, y me voy a referir fundamentalmente a mi país, donde el presidente Menem fue uno de los mejores discípulos de ese modo de pensar, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estado, la reducción del Estado y la eliminación del Estado. Y ahí empezamos nosotros a sufrir en carne propia los problemas de la pérdida que se iba a producir después de calidad de la democracia, a partir de lo que fue que, bajo el entendimiento de que los que militaban en política eran simplemente unos buscadores de cargos, vinieron todas aquellas políticas de eliminación de los subsidios estatales a los partidos políticos. Se terminaron para nosotros el correo libre, se terminó el teléfono libre, se terminaron los transportes públicos para que se pudieran trasladar los convencionales o los congresales de los partidos a las reuniones. Es decir, todo pasó a ser privado. Y ese pasar todo a ser privado afectó enormemente a los partidos populares. En este caso yo me voy a referir a la Unión Cívica Radical, que es el Partido Popular al que pertenezco, que fue tremendamente afectado por ser un partido de clase media, fundamentalmente, un partido, digamos, de dirigentes de clase media profesionales, pocos ricos, más bien empobrecidos en la gestión pública, y consecuentemente un partido muy afectado por lo que fue la reducción del Estado y la desvinculación del Estado respecto de la política. El peronismo resolvió el problema con la corrupción y no tuvo la necesidad de penar
por el problema del Estado. Ahora, ¿cuáles fueron las respuestas a esa concepción de la democracia que tuvo que ver con la reducción del sentido de la democracia? Es decir, pensar la democracia en términos economicistas, reducir la democracia a una mera competencia por cargos, tuvo una respuesta. Y esa respuesta fueron los movimientos populistas que hemos vivido en los últimos años y que nos han traído como gran problema un intento de redefinición de lo que la democracia es para nosotros. Y yo creo que nosotros estamos metidos en un gran debate ideológico, en un gran debate simbólico respecto de la definición de la democracia. Y voy a tomar un ejemplo, a los fines de poder ir más rápido, que creo que Rondero de Venezuela me va a entender y acompañar en este razonamiento. Nosotros con él compartimos un ámbito de integración política representativa, que es el Parlamento del Mercosur. En el Parlamento del Mercosur, a gatas una sola vez, en lo que va de un año y medio, pudimos sacar una declaración en contra de lo que iba pasando en Venezuela. Porque aquellos que se decían y se dicen a sí mismos partidos políticos progresistas, movimientos progresistas, se negaron una y otra vez, a sacar una declaración que afectara a esto que se llamaba el movimiento progresista que gobernaba Venezuela. En esta cuestión, en esta decisión de no acompañar, han estado el Partido de los Trabajadores de Brasil, una fracción del Frente Amplio que está dentro del grupo de Mujica, los del Frente Guazú de Paraguay, los kirchneristas de mi país. Digo, tenemos acá un problema, y un problema muy serio, porque ¿qué es lo que hace que se abandonen los principios de los derechos humanos, el colocar la libertad y la vida de los individuos por encima de cualquier decisión estratégica, de cualquier grupo, de cualquier idea? Si para nosotros los demócratas no hay bien mayor que la vida y la libertad de las personas y de los individuos, y sabemos que a partir de la vida y de la libertad de los individuos vamos a dar poder a la lucha por la igualdad, que la lucha por la igualdad es el resultado del ejercicio de la libertad. Esto que es la base del pensamiento democrático, que le costó mucho a la sociedad occidental conseguir y que debió vivir los totalitarismos del siglo XX para poder entender que no podía agotarse en las discusiones de la posguerra y la Primera Guerra Mundial, cuando desde perspectivas ultraizquierdistas se negaba a la democracia por entenderla como formal, por entenderla como liberal y entender que lo liberal era algo negativo. Sí, esta era una discusión que nosotros los latinoamericanos habíamos saldado en la década del 80, cuando se reiniciaron los procesos de democratización, que empezaron por Argentina, siguieron por Brasil, siguieron por Uruguay, por Chile, etc. En ese momento teníamos las cosas claras. Sabíamos perfectamente, después de lo que habíamos vivido, después de las dictaduras que habíamos vivido, que no se podía hablar de democracia si no se hablaba de derechos humanos. Creo que nosotros estamos viviendo una confrontación ideológica de la cual tenemos que hacernos cargo para dar los debates políticos necesarios, porque hay actores políticos en nuestra Latinoamérica que utilizan los recursos, las instituciones de la democracia para ir contra la democracia. Y yo creo que estos son los ejemplos que nosotros tenemos en gobiernos que se sostienen en fraudes, en gobiernos que intentan eternizarse a partir de modificar las reglas institucionales que les niegan a los presidentes la posibilidad de la continuidad en el ejercicio del gobierno y que sin embargo buscan y rebuscan las formas para
poder permanecer en el poder, y me estoy refiriendo concretamente al caso de Bolivia. Y del caso de Bolivia, ¿no? Que Morales está nuevamente intentando ver cómo zafa para volver, para mantenerse, y lo que fue la tremenda experiencia del Paraguay, que si no hubiese sido por la muerte del joven en uno de los partidos, no sé qué hubiera pasado con la reforma política en el Paraguay, donde el presidente intentaba eliminar la imposibilidad de la reelección. Entonces, digo, nosotros tenemos la obligación de poner sobre la mesa esta discusión, poner en este mundo latinoamericano, porque no me quiero meter con los europeos, que bastantes líos tienen, pero nosotros con los nuestros, tenemos que dar los debates políticos, porque hay una discusión simbólica que es muy importante, que hace a nuestra identidad política, que hace a nuestra ideología y que hace también a nuestra cercanía con los ciudadanos. Nosotros tenemos que ser capaces de dar este tipo de debates, sobre todo porque están estos actores que en nuestra debilidad pueden volver a gobernarnos, porque, como bien decía acá el compañero de Panamá, han usado recursos extraordinarios que se tuvieron en un momento extraordinario del capitalismo para la región, a los fines de satisfacer necesidades circunstanciales de las sociedades y generar condiciones de pobreza estructural mucho más profundas que las que teníamos. Entonces, me parece que este es un debate que nosotros tenemos que poner en agenda y tenemos que organizarnos para dar este debate, porque si no, no va a haber salidas para casos como el de Venezuela. Es inconcebible que Latinoamérica no se haya unido en la defensa de la democracia venezolana. Es inconcebible que el Congreso uruguayo no haya podido sacar una declaración. Es inconcebible que en la Argentina haya que haber sacado la palabra, la expresión ayuda humanitaria de la declaración para que los kirchneristas pudieran votar una declaración lavada por lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, esta es parte de nuestra tarea. Y la otra cuestión, que también tiene que ver con el populismo y con sus interpretaciones, es nosotros no podemos seguir avalando un pensamiento nacionalista para el Estado. Como acá ha dicho muy bien Marcelo, que no, Saberbein, Gustavo es Saberbein, perdón, Gustavo, te cambié el nombre. Estamos frente a la globalización. La respuesta a la globalización nunca es el Estado Nacional. La respuesta a la globalización es la integración. Nosotros tenemos que volver a tomar las banderas de allá de la Torre y de todos aquellos que entendieron estos problemas, que tuvieron visiones estratégicas, como la tuvo Irigoyen, como la tuvo Alfonsín, digamos, las visiones estratégicas de nuestros líderes que nos han marcado un rumbo y que nosotros debemos retomar. No hay salida para países aislados frente al monstruo de China, frente a la globalización que producen las empresas multinacionales, que no van a desaparecer porque a Trump se le ocurra, ¿no? Más vale van a quedar mucho más tiempo que lo que va a durar Trump. Nosotros tenemos que tomar la agenda de la integración que tiene que ver con el Mercosur, pero no solamente con el Mercosur. El Mercosur tiene que ser una vía, porque ahí hay una experiencia organizativa, una experiencia limitada, pero una primera experiencia latinoamericana que tienen que aprovechar todos los países, todos los pueblos latinoamericanos, a los fines de que nosotros podamos dar una definitiva batalla por el desarrollo, pero en el marco de una concepción democrática como la que nosotros hemos sostenido en este tiempo. Gracias.